Nunca antes una campaña de vacunación había sido observada minuto a minuto y casi en directo, pero claro, tampoco nunca antes toda la población del mundo había sido candidata a una vacuna. Tenemos que aprender a fiarnos de los expertos, de los que estudian los riesgos y beneficios de cada una de las dosis y que solo buscan acabar con el coronavirus. En un momento de tanta sobreinformación, siempre hay que recurrir a los que saben. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy nuestra entrevista no tiene nada que ver con la moción de censura ni con el crispado ambiente político. Queremos analizar con una reconocida inmunóloga lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca y seguro que nos dará mucha tranquilidad y buena información, así que no se la pierdan. Eso será en la segunda parte del programa, porque ahora sí vamos a abordar varias cuestiones políticas de actualidad. Justo hoy hace una semana que el terremoto político de Murcia hizo tambalear a media España y en tan solo 7 días anda que no han pasado cosas en la política española y también aquí en Castilla y León. Todo indica que la moción de censura de Ciudadanos y PSOE en Murcia va a fracasar mañana y veremos el lunes si también ocurrirá lo mismo en nuestra comunidad o no. Luis Tudanca dice que seguirá hablando con la formación de Inés Arrimadas. Ayer decía aquí Ana Sánchez que van a por todas y no se han planteado dar marcha atrás, pero está claro que también se la juegan si esto no sale adelante. Ruth García Ribote, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy le han preguntado a Luis Tudanca que si dimitiría si finalmente fracasa esa moción de censura. ¿Qué ha dicho? Sí, su respuesta ha sido clara porque no está por la labor de dimitir. Considera que la simple idea de que tenga que hacerlo es un debate perverso de la derecha. El secretario general del PSOE ha señalado que intentan poner en el mismo plano a los corruptos y a quienes intentan hacer todo lo posible con la legitimidad, ha dicho, de haber ganado las elecciones. Tudanca ha vuelto a insistir en que ellos son el cambio y que hacen todo lo posible para que Castilla y León tenga futuro. Ha acusado a Ciudadanos de mentir al decir que no han mantenido conversaciones con los socialistas. Aquí resulta que vamos a tener que dimitir todos menos los corruptos, que vamos a tener que dimitir todos menos los que compran diputados, que vamos a tener que dimitir todos mientras los que llevan vaciando esta tierra 3 décadas campan a sus anchas y, bueno, en fin, por no decir que este argumento surrealista de algunos de Ciudadanos, de algunos, que dicen que es que la corrupción de ayer no vale hoy. Bueno, claro, y lo que roben hoy no valdrá mañana, y así sucesivamente, ¿verdad? No. Ruth, lo que estaba sorprendiendo bastante es que el PSOE quiera negociar con Ciudadanos, pero en las últimas 24 horas los ataques y críticas contra la formación naranja son continuos. Sí, el ejemplo lo vivimos aquí en el plató de Cuestión de Prioridades. Tanto Ana Sánchez como Luis Tudanca cargan contra la formación naranja. Además, les han dado un ultimátum diciendo que tienen la última oportunidad para ser partícipes de la regeneración que vendieron y que prometieron. Vamos a recordar las críticas que ayer mismo el secretario general del PSOE y la secretaria de Organización lanzaron sobre Ciudadanos. En este momento la situación de Ciudadanos de absoluto desquiciamiento, donde se dice una cosa y la contraria. A mí, bueno, me gustaría saber qué dice y qué hace Ciudadanos. La señora Gemma Villarroel el domingo por la noche decía: el Partido Popular es una mafia, traidores desde dentro, y un día después dice: no me costan. Estoy escuchando a los responsables de Ciudadanos decir abiertamente que el Partido Popular les está ofreciendo dinero, cargos, puestos, les está ofreciendo coches oficiales. Ya no parece que Ciudadanos pase por su mejor momento de credibilidad. Que ahora en Ciudadanos se sorprenden de que hay muchos en el partido trabajando para el Partido Popular o a sueldo del Partido Popular. Qué sorpresa que estén negociando con el Partido Popular. ¿Alguien tiene alguna duda de que Francisco Igea trabaja para el Partido Popular? Aquí ya lo sabíamos hace mucho. Luis Tudanca jamás se haría una Arrimadas que salió corriendo de Cataluña y de aquellos que habían depositado su confianza en ella. Hay muchos en Ciudadanos en Castilla y León que llevan mucho tiempo trabajando para el señor Mañueco. Yo me niego a creer que 2 años después Ciudadanos vaya a cometer el mismo error en Castilla y León. Ayer la decisión que transmitió
la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. Me sorprendió honestamente que lo hagan con una ejecutiva en la que no hay nadie de Castilla y León. Es como cuando vienen a tu casa a robar y a quitarte a tus hijos y a tu estructura, y tú, lejos de llamar a la policía y querer meter a esas personas en la cárcel, vas y les das una palmada para que lleguen hasta la cocina. Hombre, ¿qué está haciendo Ciudadanos a nivel nacional? Parece una incoherencia absoluta. Bueno, pues después de esta retahíla de ataques del Partido Socialista a Ciudadanos, vamos a ver qué opinan sobre la moción de censura a nuestros tertulianos de hoy. Alberto Barahona, rector de la Universidad Isabel I, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Piluca Burgos, periodista. Bien. Bien, solo bien. Bien, muy bien también. Y Pedro Santabrígida, compañero también, colega, ¿qué tal? Buenas noches, José Luis. Bueno, ¿a qué creéis que responde esta estrategia de ataque de Ciudadanos? ¿A que creen que no les van a apoyar o es una medida de presión precisamente para que, bueno, algunos se salgan del tiesto y les apoyen? Pedro. Lo tengo claro. Desde mi punto de vista, solo hay que ver las expresiones de las caras que hemos visto en el vídeo. Están desquiciados. Yo creo que el Partido Socialista de Castilla y León tiene un problema. No ha superado el trauma de haber ganado las elecciones y no gobernar. Y ahora eso se complica porque además van a perder la moción de censura, salvo que... Que seguro estás, Pedro, ¿eh? Yo digo lo que pienso. Salvo que haya algún tránsfuga, que es precisamente lo que están criticando. Yo lo que creo, sinceramente, es que no han superado... pues para ellos fue un palo, evidentemente, ganaron las elecciones por primera vez en Castilla y León desde el 83, desde 1983, y no son capaces de alinearse con quien deberían de alinearse para ganar la moción de censura. Están dando palos a quienes les piden los votos. No lo entiendo. Me temo que Piluca no lo tiene tan claro, ¿verdad? Por lo que hemos hablado previamente. Lo hablábamos antes, digo, yo cada 10 minutos pienso una cosa. O sea, ya he dudado 20 veces, pero a mí tampoco me extraña o sea, las dos veces que ha venido aquí Ana Sánchez, él ha cargado contra Igea. Pero claro, al fin y al cabo lo que tiene que ser es un acicate de aquellos díscolos, digamos, que tiene Igea dentro de sus procuradores para cargar contra Igea y conseguir que se vayan con ellos. Pero ¿crees que trata de desestabilizar al grupo parlamentario para que aquellos que son menos afines a Francisco Igea, bueno, voten a favor de la moción, ¿no? Aparte, o sea, yo sí que pienso eso, pero es que luego, sin embargo, Sánchez le recrimina esta mañana a Casado y le llama corrupto por los tránsfugas de Murcia. Pero es que Igea, que dice que es que compran voluntades, luego los tránsfugos de Murcia son 2 de Ciudadanos y otros 2 de Ciudadanos. Total, que tenemos un panorama que lo único que pierden son los ciudadanos, porque tú a quién votas, votas a un partido, no al número 8 que va en la lista. Entonces ese número 8 se pasa a otro partido que no has votado porque se agarran a un sillón que en este tiempo el de Ciudadanos tambalea y, hombre, es corrupción pagada con sillones, pero es corrupción. Entonces, al final, en todas estas idas y venidas, en este panorama circo que estamos, lo de que nunca se sabe a quién votar últimamente, ahora menos, porque a quien vota se te va a otro lado, si votas a este también se ha ido al otro, un guirigay. Alberto, ¿tú crees que se puede reeditar lo que ha pasado en Murcia con tanto cambio de, bueno, incluso de salidas de su propio partido, ¿no? de díscolos, de tránsfugas? Sí, yo lo primero soy un ciudadano indignado. Lo tengo que decir claramente, un ciudadano indignado, porque vivo en un país que se desangra, donde hay muchísima gente que está sufriendo, donde se cae el consumo, donde sube el desempleo, donde tenemos un déficit como nunca hemos tenido, donde crece el Producto Interior Bruto, y como si nada de esto pasara, con una crisis humana, social, económica galopante, lo único que discutimos y ponemos en el primer foco es la lucha por el poder. No por el interés general, por el poder en el sentido más puro, duro y yo diría de despropósito. Incluso personal, poder personal. Incluso poder personal. Porque he oído acusaciones tan graves en un momento en el que vivimos, en el que parece que solo se importa la clase política en sí mismo, que he oído corruptos, los que compran. Si todo eso ocurre, hay que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Lo que no se puede hacer es poner el ventilador y todos somos iguales, porque si hablamos de corruptos, hablaremos del caso Bárcenas y hablaremos de los casos de Andalucía. Si hablamos de transfugismo, hablaremos de lo que pasa en Murcia, de lo que puede estar pasando en Madrid y de lo que parece que se pretende que ocurra en Castilla y León. ¿Ves posible que haya transfugas de Ciudadanos en Castilla y León el próximo lunes? Pues yo no tengo elementos de juicio para poder decir que sí ni que no. Parece que no. Y yo coincido con Pedro
en que la agresividad que he visto en las expresiones y en las opiniones y las manifestaciones, pues indican que ha habido una jugada que no ha salido. Yo nunca comprendí la moción de censura. La he empezado a entender cuando he juntado Murcia con Castilla y León. Si no, yo creo que nos gustará o no nos gustará, pero el Gobierno tenía cierta estabilidad y esa estabilidad había que reconocerla. Decía hoy Luz Tudanca en Salamanca que no va a dimitir si fracasa la moción. ¿Creéis que debería hacerlo? ¿Creéis que debería terminar la legislatura? ¿Quién dimite en España? O sea, yo llevo muchos años en esta profesión y he visto dimitir a, no sé, algún caso aislado. ¿Pero sería un fracaso político también el hecho de que no saliera la moción? Evidentemente, lo que pasa es que ellos huyen hacia adelante. Ellos evidentemente no van a vender como que los ciudadanos reclaman en Castilla y León que haya un cambio. Ellos tienen que defender sus tesis, tienen que ir adelante, así lo hacen, pero creo que se equivocan. No va a dimitir, evidentemente no va a dimitir. Y van a venderlo como hablando siempre del contrario, porque además hay una cosa muy interesante en todo este mundo. Tú le preguntas a determinados políticos y no te hablan de su partido, de lo que les preguntas, siempre te hablan del otro. Bueno, tenemos un ejemplo reciente, Santiago Abascal. Estrategia de marketing político, claramente. O sea, bueno, funciona así el mundo en el que vivimos y ya está. Pero aquí no va a dimitir nadie, evidentemente. ¿Y fortalecería de alguna forma al gobierno regional, al tándem Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Igea, si finalmente fracasa? Hombre, lo fortalecería aún más, pero tampoco creo que la imagen sea de malavenidos. O sea, que puede que sí lo fortalecería más, pero hasta que también se vaya difuminando Ciudadanos y veamos qué pasa. O sea, los grupos se unen más ante el enemigo exterior, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera un poco sí, pero van a tener que demostrarlo, porque como decía Alberto hace un momento, aquí tenemos un problema mucho más gordo en este país, en esta comunidad autónoma, en esta ciudad, que es la pandemia y que es todo lo que está pasando. Y eso pues está pasado en segundo plano. Bueno, luego, después de la publicidad, seguiremos hablando. Hablaremos de la pandemia, ahora tenemos que seguir hablando de la actualidad política. Vamos a cambiar de asunto, aunque bueno, en el fondo estos días la política nacional y regional está totalmente entrelazada y lo que ocurre en un sitio puede tener consecuencias en otro. Hoy de nuevo hemos visto una sesión muy bronca en el Congreso de los Diputados. Ya se han olvidado nuestros políticos, como decían los tertulianos, de la pandemia y todos los reproches que se lanzan están en clave electoral. Mientras en España fallecían ese día 300 personas por COVID, usted conspiraba para cambiar los gobiernos de Madrid, Murcia y Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Ay, señor Casado, que estamos en campaña. Estamos en campaña y aquí hemos estado con el mitin, que nos toca. Estamos en campaña, dice el presidente, pero el foco hoy estaba puesto sobre todo en Pablo Iglesias tras su renuncia a seguir como vicepresidente del Gobierno para irse como candidato de Podemos a las autonómicas de Madrid el 4 de mayo, algo que la oposición ha celebrado y así se lo han hecho saber en el hemiciclo. Qué poco nos ha durado. Si lo que quería era usted ir a la oposición, desde luego no ha podido elegir mejor candidatura que la de Madrid. Como buen secretario general del Partido Popular se ha dedicado a comprarse diputados de Ciudadanos. Permítame que le haga una pregunta. ¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se la ha dado a algún constructor? Y yo le digo, señor Iglesias, de corazón, qué gran noticia que usted se vaya del Gobierno. Dormiremos más tranquilos, también el señor Sánchez. Sí, ¿no? Hacía así, Piluca. ¿Va a dormir más tranquilo Pedro Sánchez y la oposición sin Pablo Iglesias en el Gobierno? Yo creo que van a dormir todos más tranquilos. Además, ten en cuenta que cuando se va a Madrid es una manera suya de actuar muy de órdago. O sea, yo creo que profesionalmente se lo tiene que estar pasando en grande. De haber dicho, voy a cambiar el mundo. O sea, ese ímpetu y ese órdago que tiene también les va a dar, como lo de que Dios te dé tanta paz como descanso dejas, pues ese descanso a lo mejor se lo da a las luchas continuas y explícitas y que las hemos visto todos entre ese gobierno de coalición. Creo que la sucesora es más apaciguada y tiene mejor imagen externa o menos contrarios, a lo mejor cala mejor que lo ha hecho Pablo Iglesias, que tiene a gente más crispada contra él. ¿La ves como sucesora de Pablo Iglesias en Podemos? Él ha hecho de tutor, en plan padre. Puño de hierro y guante de, no sé, de lana, creo. Pues claro, yo os voy a poner 3 supuestos, si hay alguno más me lo decís, de por qué Pablo Iglesias ha hecho esta jugada, este cambio de guión que estamos diciendo tanto los periodistas estos días.
¿Creéis, por un lado, que puede ser para salvar Madrid, viendo que la situación de Podemos en la Comunidad de Madrid es muy complicada, teniendo a Más Madrid, bueno, ahí están los resultados de las últimas elecciones? ¿Es una forma de ir soltando lastre, de ir dejando ya la política, o porque se encuentra mejor en ese espacio de conflicto y le gusta menos gestionar, que bueno, eso es verdad que... Bueno, trabajo, un híbrido, ¿no?, entre los tres. Sí. Bueno, a lo mejor son las tres. No decantarnos. Yo creo que todo un poco, yo creo que de todo un poco, ¿no? Yo primero creo que le delata su prioridad política sobre todo. Es decir, si hay algo en un momento crítico como el que vive el país y hay un sitio donde se puede transformar el país, es en el gobierno, y más en la presidencia o la vicepresidencia de un gobierno. Y abandonarlo cuando el barco se está hundiendo, porque estamos viviendo una situación realmente durísima, pues indica que no le interesa mucho lo que está pasando. En segundo lugar, yo creo que estratégicamente a nivel de partido él se ha dado cuenta que, porque si analizamos la estructura de Podemos a nivel nacional, pues es Madrid y no mucho más, porque en los sitios que es más fuerte, País Vasco, Cataluña, van con coaliciones, realmente no es Podemos en sí mismo, luego también puede ser un ejercicio para salvar Podemos. Y tercero, yo creo que tiene un componente también subjetivo y personal. Yo creo que Pablo es un agitador, ¿no? Y entonces la labor de gobierno, si se toma con las responsabilidades que significan de gestión, de análisis de datos, de cifras, de pasar muchas horas en el estudio, de ponderar... Claro, porque un órgano como es el gobierno hace dos funciones, una la que es la propiamente política y la otra es la de administrativa, la de gestión, de ver qué está pasando en las residencias de ancianos, ver cómo están los servicios sociales, ver cómo que hay que ayudar a los sectores más marginales o que les ha dejado una situación, los ERTES y la situación de paro. Entonces yo creo que esa parte no le interesa y que le interesa más la calle, la agitación social, y que ese trabajo le aburre y se va. Por lo tanto, tiene una prioridad política, tiene un componente personal y tiene un componente de partido. De interés general, yo ya lo dudo. Yo creo que hay una estrategia que se nos escapa de las manos. Yo no me creo que Pablo Iglesias se haya ido así tan campante del gobierno sin que Pedro Sánchez lo supiera, como están diciendo mis compañeros periodistas. Pero sí que es verdad, Pedro, que se han tomado decisiones en estas últimas semanas en todos los partidos, en todas las comunidades, de forma muy precipitada. Lo de irse del gobierno yo creo que no es tan aleatorio, ¿no? Yo creo, comparto lo que se ha dicho, hay parte de las tres cuestiones que has planteado. Pablo Iglesias no vale si no es el perejil de la salsa. Él es un agitador y él se encuentra mucho más a gusto siendo antisistema que estando en el gobierno. O sea, estando en el gobierno ha sido antisistema, o por lo menos antisistema del gobierno. Pero si sale del gobierno, fracasa en las elecciones autonómicas de Madrid, ¿un diputado raso? Por eso digo que son varios los factores que confluyen. Uno es que Madrid lo tiene muy complicado. Muy complicado, eso de que voy a ganar a la derecha corrupta y todas esas cosas, está muy bien como mitin electoral, pero los datos son tozudos y bueno, veremos a dónde acaba. De momento va a seguir siendo diputado 2 años más si no hay adelanto electoral. En el caso de que perdiera su cargo institucional o político, cobraría como secretario general de Podemos, que son sueldos muy interesantes. O sea, él no está tirando por la borda el salario y esas cosas, para nada. Y luego él, haciendo colaboraciones como hace su compañero Monedero, igual gana más dinero. Que no se le olvide a la gente eso. Que hay, en Latinoamérica principalmente hay un montón de países dispuestos a pagar unas cantidades interesantes de dinero por informes que ya me gustaría ver uno. Piluca, perdón. Nada, pero yo creo que también hay, o quiero creer que hay una parte de reto. O sea, de reto y de esa manera de actuar a órdago que ha actuado muchas veces. Sí que es verdad que ya había alguna encuesta hoy que decían que subía. Y que la situación de Podemos en Madrid era muy delicada. Pero por eso es su órdago de que él lo va a salvar. Quiero decir, o sea, profesionalmente creo que para él es un reto. Y sí que es verdad que un efecto Illa, efecto Pablo, pues... No sé si se produce, pero ya las encuestas empezaban a dar bastante... O sea, yo alguna encuesta que he leído hoy hasta duplicaba resultados. ¿Le quita a Gabilondo? No, y no, sumaban más o menos los mismos las que he visto yo con Más Podemos y con ellos. Lo que pasa es que también son distintos electorados y no votan y a lo mejor las mismas personas si fueran juntos. Sus sumas creo que les sale mejor separados porque nunca han dicho que luego no se vayan a juntar.
al revés. Hablando de Más Madrid y de Rejón, quería que comentáramos un capítulo bastante lamentable que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados. Uno más, en fin, últimamente estamos viendo demasiados. Y es el grito de un diputado del Partido Popular, Carmelo Romero, a Íñigo Rejón, mientras estaba hablando de los problemas de la salud mental, y le ha dicho, bueno, a grito pelado, que se dice en Castilla, vete al médico. Sí, yo creo que se ha equivocado, clarísimamente. Ha pedido disculpas, luego le ha pedido disculpas en Twitter, creo que ha sido en una de las redes sociales. Se ha equivocado porque yo creo que otra de las secuelas que deja la pandemia es una secuela psicológica, y es una secuela psicológica por el tiempo de aislamiento, del aislamiento en las casas, del aislamiento social, de las situaciones socioeconómicas que se han generado. Y entonces en un país que se dedica muy poco, por cierto, a la salud mental, que yo creo que dedicamos dentro del sistema sanitario en su conjunto, no sé si es un 5%, mientras que nadie tiene ningún problema cuando, por ejemplo, dice que va a ir al ginecólogo y se dice con normalidad, parece que ir al psiquiatra o al psicólogo como que cuesta más, ¿no? Entonces hay incluso, y esto está llevando a que, y lo están diciendo los propios psiquiatras, como se han duplicado, yo leía el otro día, el número de consultas que tienen tanto en el sistema público como en el sistema privado, ¿no? Entonces, en consecuencia... A lo mejor, Alberto, nos deja de avergonzar, ¿no? Decir que vamos al psiquiatra y al psicólogo. Claro. O sea, que es verdad que, como tú decías... Por eso, que es un plus. Por lo tanto, yo creo que Rejón, sacando el tema, ha estado acertado, porque es un tema en el que hay que tener en cuenta y que hay que valorar en estos momentos, porque la pandemia ha hecho mucho daño también psicológico y emocional a las personas, a las familias, y ha sido pues un grito total y absolutamente desafortunado, y si ha pedido perdón en las redes, como he dicho antes, pues yo creo que rectificar es de sabios. Ahí yo he leído hoy que España en el sistema público tiene aproximadamente un tercio de los psicólogos que debería de tener según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. No somos Argentina. No, para nada. Y además aquí nos da vergüenza, como bien has dicho. O sea, aquí parece que es un trauma que la gente vaya al psicólogo, y es salud mental, es salud, es salud. Lo que pasa es que no lo tenemos asumido, y yo creo que tampoco la cultura educativa que tenemos nos lleva a mejorar esos aspectos, ¿no? En todo caso, es lamentable lo que ha hecho este señor. Demuestra lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, el nivel que hay en el Congreso de los Diputados, y vale, pedir perdón es lo mínimo. Irse para casa sería estupendo. Siempre que venimos, si te das cuenta, tenemos alguna de estas. Bueno, es que siempre, es muy habitual. Siempre que venimos, alguna salida de tono. Sí que es verdad que España somos de los países que menor porcentaje hay de Europa, ya no hablando de países nórdicos, de psicólogos en atención primaria, porque una de las prioridades es que tú puedas acceder a ellos en atención primaria, porque no solo se accede cuando tienes una depresión, sino para afrontar muchísimas cosas que en la vida te vienen torcidas, desde que a tu hijo le va mal en el colegio hasta que te has divorciado, hasta cualquier cosa que tú puedes ir a un médico de cabecera a contarle que te duele aquí, no puedes decir a una persona, porque no existen prácticamente psicólogos en atención primaria o es muy difícil el acceso, el decir me encuentro mal o no sé cómo afrontar esto que me ha venido en la vida. Y es desde luego alucinante que una burrada así se diga justo cuando estás pidiendo que no se pase vergüenza de ir al psicólogo y te hagan este comentario. Pues el señor Romero, al que muchos no conocíamos, desde luego que hoy se ha cubierto de gloria. Nos vamos a ir a publicidad, en 5 minutos estamos con ustedes y charlaremos con Carmen Martín Alonso de la Sociedad Española de Inmunología para que nos aclare, bueno, muchas dudas sobre la vacuna de AstraZeneca. Hasta ahora. Les pido tranquilidad. A día de hoy no existe todavía ninguna evidencia sólida que indique que los episodios trombóticos tienen una relación directa con esta vacuna. Ese es el mensaje de tranquilidad que lanzaba esta mañana la consejera de Sanidad de la Junta sobre la vacuna de AstraZeneca. En Castilla y León hay 30.000 vacunados con esta vacuna y a nivel mundial los trombos detectados son 11 entre los 18 millones de dosis administradas. También se investiga hoy la muerte de una profesora de 43 años en Marbella por derrame cerebral y que fue vacunada con AstraZeneca, aunque no hay ningún tipo de vinculación de momento entre ambas cosas. Todos los expertos y científicos están pidiendo calma y recuerdan que los beneficios superan a los riesgos y además insisten en los exigentes controles de estas vacunas. Bueno, hoy tenemos con nosotros para hablar de este asunto a Carmen Martín Alonso de la Sociedad Española de Inmunología. Buenas noches, Carmen. Buenas noches.
Bueno, a pesar de que la mayoría de los reguladores del medicamento, la Agencia Europea, la Organización Mundial de la Salud, dicen que la vacuna es segura, gran parte de Europa, varios países de Europa han decidido suspenderla. ¿Cree que se ha hecho bien en paralizarla? Nunca lo sabremos, ¿vale? Nunca sabremos qué hubiera ocurrido si no se paralizase, esto está claro. Se ha hecho, yo creo, vamos, no creo, estoy segura, se ha hecho en aras de la prudencia, porque siempre que hay eventos, sobre todo estos eventos infrecuentes, hay que estudiar de dónde vienen. El principal problema yo creo que no es que se haya paralizado la vacuna, sino que se ha hecho con una comunicación un poco extraña y se ha creado un cierto pánico en la población. En cualquier medicamento hay efectos adversos, en cualquier ensayo clínico hay pequeñas paradas para comprobar cosas, pero esto no se suele seguir minuto a minuto en televisión como está sucediendo con estas vacunas. Creo que ese es el verdadero problema o la verdadera cuestión en este momento. Pero el hecho de que se paralicen, claro, eso genera aún más dudas y más miedos y temores entre la población, claro. Pero yo creo que esto es porque se ha perdido la perspectiva. O sea, estamos hablando de una enfermedad que lleva matada a un montón de gente. Entonces, se ha provocado todo un debate social acerca de si la vacuna de AstraZeneca da fiebre, si da malestar. La frecuencia de estas cosas y la gravedad de estas cosas es infinitamente más pequeña que lo que produce la COVID en sí. La COVID sí que aumenta el peligro de tromboembolismos, mucho, y muy graves, y que causan la muerte de mucha gente. Entonces, estamos hablando de 11 eventos en todo el mundo. Aunque de verdad se estableciera una firmísima relación, hay que ponerlo en perspectiva. Porque a día de hoy, en estos momentos, a estas horas, no hay una vinculación científica que vincule, digamos, estos trombos con AstraZeneca. Eso hay que dejarlo claro. Clarísimo. Yo estoy segura de que en el minuto exacto en que la Agencia del Medicamento Europea, que es una de las más estrictas del mundo y de las que mejor trabajan, tuviera la certeza de que esto es así, en ese mismo momento yo creo que paralizarían absolutamente todo. Eso puede ser en pocas horas o en pocos días. Si eso fuera así, ¿cree que debería paralizarse esa vacuna, la de AstraZeneca, aunque sean tan pocos casos en el mundo? Habría que evaluar el riesgo-beneficio, porque como te decía, la vacuna puede causar algunos efectos tromboembólicos, pero la COVID también. ¿Cuáles son más? Esa decisión no es sencilla. Lo que ocurre, señora Martín, es que ocurre con estos asuntos siempre de la sanidad pública, del miedo que tenemos, es que la gente quiere siempre como, digamos, respuestas absolutas. Es decir, ¿es seguro o no es seguro? Pero claro, hay muchos matices por el medio, entiendo. A ver, en medicina y en sanidad y en todo esto siempre se juega con el equilibrio riesgo-beneficio. El ejemplo claro es la quimioterapia para el cáncer. Es desagradable, tiene muchos riesgos, tiene un montón de efectos muy desagradables, pero si tú quieres librarte del cáncer, que es un asesino claro, tienes que entrar a un tratamiento que es complejo y complicado. Siempre estamos en el equilibrio, en la búsqueda de un mejor beneficio que riesgo. O sea, si alguien quiere absolutos, blancos o negros, ni medicina, ni sanidad, ni nada por el estilo es su campo, está claro. En cualquier caso, estos efectos adversos, si finalmente lo son, entiendo que no tiene nada que ver con la rapidez con la que se han probado y ejecutado, digamos, estas vacunas. Sí y no. Yo creo que se han detectado muy rápido porque estamos en una situación especial de hipervigilancia, no solo por parte de los medios de comunicación, sino una hipervigilancia de las agencias reguladoras. Entonces, eso es muy bueno porque en cuanto ocurre algo se detecta, se estudia y se trabaja en ello, pero también quiere decir que llegamos a cosas como estas, ¿no? de crisis de comunicación, ¿no? y de pequeños momentos, espero que sean pequeños momentos de pánico. O sea, ¿cree que los medios de comunicación estamos alarmando demasiado? Sí. 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 ¿Por qué?
No lo sé, supongo que igual que nosotros buscamos el beneficio de la salud, vosotros buscáis un titular. Y lo siento, yo cuando me preguntan respondo, sí, me parece muy interesante lo que está diciendo. ¿sabes? Entonces, hombre, sí que es verdad, no quiero entrar en un debate ahora en medios de comunicación, pero claro, esto que está ocurriendo, lo decía yo al principio, es una vacuna que se va a poner de forma toda la humanidad, ¿no? Es decir, el interés informativo, desde luego, que lo tiene. Claro, pero yo en general lo que vengo observando en este año que llevamos ya por delante es que en los medios, en unos más que otros, además con muchas diferencias, tienen más cabida los mensajes apocalípticos y completamente explosivos que los mensajes científicos basados en datos, basados en evidencia. Pero sí que, ¿no le parece que estamos recurriendo mucho a los medios de comunicación precisamente a los expertos, a gente como usted, a virólogos, a inmunólogos, más que nunca, es verdad, claro? Sí que es verdad. Completamente de acuerdo, se está recurriendo a los expertos mucho más que nosotros, pero también ocurre otra cosa, se recurre a nosotros y a mucha gente. Yo en las últimas semanas he visto cómo se ponía la opinión de inmunólogos, virólogos, epidemiólogos y preventivistas al mismo nivel que la opinión de un sindicato profesional X, con todos mis respetos para los sindicatos y para todas las profesiones. Pero si yo no voy a indicarle a un arquitecto cómo construir una casa para que no se caiga, creo que la opinión más respetable sobre las vacunas tiene que ser la que más pese, la que se le dé más calado, y tiene que ser la de gente sanitaria, gente del ámbito científico, porque creo que va a estar mejor dirigida. Pues hablando de sindicatos, precisamente, señora Martín, el sindicato CESIF pedía ayer que se hiciera un seguimiento exhaustivo a todos los funcionarios públicos, policías, bomberos, que se han vacunado, al personal esencial, digamos, ante estos posibles efectos adversos. ¿Cree que ese seguimiento se tendría que hacer? Ese seguimiento se está haciendo. Las agencias reguladoras, y en particular la Agencia Europea y la Agencia Española, son estrictísimas y se hace una farmacovigilancia de un nivel de los más altos del mundo. Entonces, se está haciendo, claro que sí, se tiene que hacer, tienen toda la razón del mundo, se está haciendo. ¿A día de hoy aconsejaría ponerse la segunda dosis de AstraZeneca? En principio sí, la primera y la segunda. A día de hoy, miércoles a las 10 de la noche, no hay ninguna evidencia para no hacerlo. Y las agencias así lo dicen. En el momento en que hubiera alguna evidencia, se cambiaría la recomendación. Pero en este momento no la hay. Todo cambia muy deprisa, ¿eh? Todo esto ha sucedido, además en un contexto con cierta escasez de vacunas. Yo no sé si pone en jaque el ritmo de vacunación actual, que ya era, iba un poco ajustado, y si se va a llegar a ese 70% de población inmunizada antes de verano, como había dicho el Gobierno. ¿De alguna forma cambia el calendario? Pero el calendario ha cambiado hace tiempo. Se empezó a vacunar en diciembre, estamos en marzo, y si calculamos un poco el número de vacunas que se llevan puestas hasta antes de ayer, hasta antes de este frenazo, el ritmo no permite llegar al 70% en verano, tiene que cambiar mucho. Decía el presidente de la Asociación Española de Vacunología, decía ayer que va a ser difícil recuperar la credibilidad. ¿Le preocupa? ¿Lo comparte? Profundamente. Sí. Esto es un problema grave. O sea, el hecho de que es que hay gente que a mí me aterroriza porque están barajando seriamente la posibilidad de no vacunarse o de perder la oportunidad de vacunarse por un dolor de cabeza, por una fiebre, por mucha fiebre que dé una vacuna. Peor es estar 6 semanas en una UCI, intubado, sedado, con toda tu familia volviéndose loca, o no llegar a la UCI o contagiar a tu madre, a tus familiares más queridos y mandarles a ellos a la UCI. Pongamos en perspectiva lo que significa vacunarse y volver a tener pues, la libertad y la tranquilidad de relacionarse con los seres queridos o con los compañeros o con lo que queramos.
culpaba en parte a los medios de comunicación. También me gustaría saber su opinión sobre cómo están actuando los políticos, si están dando ejemplos, si están transmitiendo y comunicando bien todo el tema de la vacunación. Pues ha habido de todo y ha habido varias épocas, ¿no? En diversos ámbitos se ha visto a políticos saltándose cuarentenas, se ha visto a políticos saltándose los turnos de vacunación. No estoy segura de que se pueda generalizar, pero vamos, esto sí que es una opinión absolutamente profana. Bueno, hoy se ha aprobado el certificado, el pasaporte COVID. Me gustaría saber, europeo, como inmunóloga, si le parece que bueno, es una buena medida para poder movernos por Europa. En este momento, todavía no. Más adelante veremos, pero en este momento creo que puede crear profundas injusticias y profundas desigualdades, porque todavía no hemos ofrecido la oportunidad de vacunarse a toda la población. Entonces, si en este momento creamos unas diferencias solo en base a que a alguien le toca antes o después en una lista, creo que no sería justo. Y más adelante habría que verlo. Y luego habría que ver también cómo se emite ese certificado, porque yo la experiencia que llevo de este año es que un número de una prueba, sea una PCR, unos antígenos, un número lo consigue cualquiera. Pero poner los datos de un caso, de una persona en orden y saber, es que me ha dado la IgA y el antígeno y el no sé qué, ponerlo en orden y decir, esta persona es muy probable que sea inmune y que esté protegida o que no, eso ya no lo puede hacer cualquiera, eso ya no es tan sencillo. Entonces, cuidado con cómo se decide lo que se pone en esos certificados. Esta tarde se ha celebrado el Consejo Interterritorial de Salud y la ministra Darias ha alertado de un posible cambio de tendencia, sobre todo en algunas comunidades autónomas. Con los datos y con las medidas restrictivas que tenemos actualmente, ¿usted tiene miedo a una cuarta ola? ¿Cree que está más cerca de lo que pensamos? Bueno, depende de lo que penséis. Lo que piensa en general, las cosas van bien. Parece, la idea generalizada es que las cosas van mejor. Yo la veo muy próxima y la veo en estos momentos inevitable. Se podría cambiar esa tendencia, pero esa tendencia requeriría, y esto también es una opinión personal y profana y que no es de inmunología, es de sentido común para mí, y es que todos, en general, hemos depositado o estamos depositando la responsabilidad de nuestros actos en los dirigentes, en los políticos. Mientras esto sea así, seguimos teniendo un problema. O sea, llevamos un año de pandemia. Deberíamos haber aprendido a hacer prácticamente todo lo que hacíamos antes sin ponernos en riesgo ni a nosotros mismos ni a la gente que tenemos alrededor. Pero a la vista está que no hemos aprendido, que seguimos esperando que venga un decreto o un mandato del tipo que sea y nos diga lo que es peligroso y lo que no. Habla de la responsabilidad individual, me imagino. Sí. Todos los días planteamos una pregunta a nuestros seguidores en Twitter. La de hoy, bueno, pues era muy directa. Creo que le va a gustar porque, como la he visto antes un poco preocupada por lo de la credibilidad de las vacunas, bueno, ahí está la pregunta. ¿Se pondría usted la vacuna de AstraZeneca? Bueno, pues el resultado es positivo, señora Martín, porque el 64% sí se la pondría y un 36% dice que no. Bueno, creo que... Bueno, espero que el tercio que queda ahí sea porque no está en el rango de edad en el que se ha ensayado todavía. Puede ser, puede ser. Vamos a ser optimistas. Bueno, tengo aquí a 3 tertulianos que seguramente le quieran hacer alguna pregunta. Pedro. Buenas noches, Carmen. Ha sido un placer escucharte. Este programa demuestra que los medios de comunicación también hacen una labor formativa en este caso, porque lo que nos ha contado usted, que es experta, pues creo que a mí por lo menos me ha eliminado algunas dudas que tenía. Le voy a hacer una pregunta de cara a futuro. Pongámonos que estamos todos vacunados dentro de un año, por decir algo, ¿vale? Yo he leído en algún sitio, y creo además firmado por profesionales, que tendrá que haber más vacunas en el futuro, que este virus no se va a acabar ahora, que tomará otras formas o que serán otros, no lo sé exactamente. ¿Vamos a estar vacunándonos en el futuro porque es una de las pandemias que nos va a venir del siglo en el que vivimos, de los hábitos que tenemos? ¿O eso es algo que he leído y no tiene sentido?
No tiene mucho sentido, a mí me parece muy probable. Estamos viviendo, salvemos todas las distancias, lo que ocurrió a principios del siglo pasado, hace casi 100 años justos, con la gripe. Fue una epidemia terrible, murió muchísima gente. Hay fotos de esa época en la que la gente va con las mascarillas más o menos como ahora. Poco a poco se fue controlando, dejó de ser algo tan letal y ahora nos vacunamos cada año de la cepa más probable. Entonces, no es descabellado ni muchísimo menos pensar que esta evolución pueda ser paralela y que nos tengamos que vacunar cada año contra la cepa o contra la mutación o la variación del coronavirus que toque. Piluca. Yo entiendo quizás que todo esto que ha pasado ahora y ese ojo que ha vigilado los solo 11, si se puede decir solo, pues claro que al que le ha tocado no, 11 casos, demuestra que es muy eficaz. O sea, que está muy bien hecho y que a mí lo que me da es una credibilidad y una tranquilidad de que aquí no van a dejar pasar nada malo, que serán vacunas recientes, pero me da cierta, o sea, me apacigua y al revés, me da más confianza el vacunarme. Y luego, respecto a este pasaporte, cuando tú te has vacunado tenemos que seguir llevando mascarilla, tenemos que seguir teniendo cuidado. Si abrimos un pasaporte en el que toda la gente que lo ha pasado o la gente que está vacunada puede viajar y abrimos un poco la cosa, podemos caer en no tener esa vaga responsabilidad que ya parece que tenemos. Claro, pero es que ahí volvemos a hablar de responsabilidad individual. El problema no es que yo viaje, el problema es de qué manera me relaciono cuando viajo. Ese es el problema. Si yo voy desde aquí hasta mi casa del pueblo con la persona con la que vivo en nuestro coche y allí no nos juntamos con nadie y nos dedicamos a pasear al sol por el campo, hemos viajado y no hemos generado ningún peligro. Ahora, si yo me voy con 2 amigos más en el coche, encima vamos sin mascarilla, llegamos al pueblo y nos metemos en una fiesta con otros 10 amigos, hemos generado mucho peligro. Pero si hubiéramos hecho lo mismo sin haber viajado, sería peligroso también. Pero no solo el hecho de viajar, pero puede ser que nos lo tomemos un poco como la pócima de Asterix, nos hayamos vacunado y anchas Castilla. Sí, o sea, que la gente es irresponsable y el pasaporte puede fomentar esa irresponsabilidad maximizada. Sí, por eso es tan importante hacer cultura de la responsabilidad individual. Pero esto es un tema para un sociólogo casi. Sí, ese es un peligro. Alberto. Bueno, pues se ha insistido en la responsabilidad individual y yo pondría el acento también en la responsabilidad colectiva. Y como experta y científica, ¿qué le diría a nuestra clase política para que no se retrase el proceso de vacunación, que se cumplan los plazos, que es total y absolutamente imprescindible para que se normalice la situación? Vemos que países como Estados Unidos se está yendo por delante incluso de las previsiones. ¿Por qué razones? ¿Qué les diría a los responsables colectivos, a los responsables públicos, para que se tomen muy en serio que se deben cumplir los plazos de vacunación para llegar a esas fechas del mes de otoño y que estemos vacunados? Yo creo que se lo toman en serio. Lo que pasa es que toda esta pandemia nos ha venido a todos sobrevenida y nos ha obligado a trabajar con planificaciones muy cortas, preparadas con muy poco tiempo. Entonces, lo único que se puede hacer es planificar y planificar y planificar. Y planificar un plan B y un plan C y un plan D y todo lo que puede pasar, ¿no? Y aún así a lo mejor agotas todos tus planes para las contingencias. Es lo único que podría decirles. O sea, de verdad que yo pienso eso, o sea, que están haciendo lo mejor que creen o lo mejor que pueden, pero pues quizá lo que falla es la planificación, desde las compras hasta, no sé, pues el poner 20 turnos al día de gente a vacunar y cada uno con 3 administrativos para registrar las vacunas
y auxiliares para vigilar si hay algún efecto inmediato, pero todo eso es planificación y planificación y planificación. Pero deduzco que se considera que esa planificación no está siendo la adecuada cuando están produciendo los retrasos, ¿no? Yo creo que la planificación inicial quizá sí era buena y era lógica, pero el número de contingencia sobre contingencia que está viniendo lo complica todo. Es que nos ha complicado la vida a todos infinitamente y tenemos que cambiar de planes 1000 veces, en el trabajo, en casa y en todo. Me ha dejado muy preocupado con eso que ha dicho, que ve la cuarta ola muy posible. Hablando de medidas restrictivas que no hemos hablado, las actuales entonces, al menos en Castilla y León, que son las que conocemos, ¿son las más adecuadas? Es que yo pienso que cualquier medida restrictiva es inútil sin la responsabilidad individual. Yo puedo llevar la mascarilla por la calle porque es obligatorio, porque viene un señor que es policía y me riñe o me multa, pero si yo luego, no sé, pues voy a ver a mi madre y la abrazo y la besuqueo porque tengo muchas ganas, que es natural, la estoy poniendo en peligro, aunque esté cumpliendo las medidas restrictivas y por la calle vaya con mi mascarilla. Entonces, necesitamos esa responsabilidad individual y profundizar en la cultura a lo mejor, pero yo creo que llevamos un año repitiendo las cosas, ¿no? Pero si hace falta se profundiza en la cultura y en la responsabilidad individual. Creo que es lo único que nos puede salvar a falta de la vacunación completa. Pues Carmen Martín Alonso, se apellida como yo además, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Seguiremos escuchando a los expertos, que es verdad que los medios de comunicación estamos haciendo esa labor, pero tenemos que seguir haciéndola. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, vámonos ya como siempre a estas horas a la redacción del Mesetarian Review, a ver su noticia de portada. Buenas noches, José Luis. Quedas colorado gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada una serie de trucos para esconder los regalos del Día del Padre ante la posibilidad de que esta festividad machista y heteropatriarcal sea prohibida por la ministra de Igualdad. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, del machismo estaba hoy un poco enfadada Piluca Burgos, no por el Día de San José, ¿verdad? Sino por otra cuestión que, bueno, me gustaría que la explicaras, Piluca. No, vamos a ver, es que no se puede hablar nada con él por teléfono porque luego llega aquí y ala, todo lo casca. Claro, claro. No, pero sí que es verdad que cuando ha dicho Mónica García, la de Más Madrid, que le molestaba que todo el trabajo sucio lo hicieran las mujeres y luego se llevaran los méritos. Eso es verdad. O sea, si normalmente la mayoría del trabajo sucio lo hacemos nosotras y no lucimos nada más que cuando nos ponemos monas, no lucimos por otras cosas, que es muy triste. Pero quizás me cabre más el momento tutor de Pablo Iglesias. Te pongo aquí, te coloco aquí. Claro, que decir que es que Pablo Iglesias quería liderazgo porque quiere quitar a una mujer. Pablo Iglesias quiere liderazgo porque le va el rollo. O sea, porque es lo que quiere y son sus órdagos. Entonces, a veces, utilizar una cosa con la otra, que estoy de acuerdo en que nos queda muchísimo camino por recorrer y que tristemente nos comen la tostada muchísimas veces, pero en esta ocasión yo no creo que haya sido hombre y mujer. O sea, creo que lo que ha sido es que Pablo Iglesias quiere liderarlo él. Y volviendo a Nieto, yo en mi casa ya no se celebra el Día del Padre, es el cumpleaños de mi hija, ha pasado a segundo plano. También es mi cumpleaños ese día, ¿eh? Y bueno, santo, entonces, Día del Padre, o sea que todo. Bueno, Piluca, cuando hablemos por teléfono, ten más cuidado, ¿eh? Sí, la información poca y confusa. Voy a empezar. Off the record, José Luis. Off the record, José Luis. Bueno, Alberto, muchas gracias. Piluca, Pedro, nos vemos enseguida, en breve. Y a ustedes ya saben, les espero aquí mañana, como siempre, en Cuestión de Prioridades a las 9:30. Hasta mañana.